Y bueno, ahora ya abocado al 100% a lo que es la actividad política, trabajando por mi candidatura. Y bueno, realmente bastante interesante. Me doy cuenta de que el tiempo es importante. Anteriormente no tenía el tiempo, todo el tiempo disponible. Hoy sí estoy con tiempo disponible. Estoy desempleado también. Pero bueno, trabajando al 100%. Desempleado, no estás, o sea, dedicándote a tu campaña política. No, pues tenés que explicar también eso, porque si no después dicen, ¿de dónde sacan los recursos? Y ahí empieza el problema, ¿verdad? No, por supuesto que uno ahorra, uno tuvo mucho tiempo y bueno, tenemos que trabajar y bueno, optimizar los recursos también, ¿verdad? Pues sabemos que todo tiene su costo, pero también hay que saber manejar un poco porque no es fácil y tampoco es barato. Uh-huh. Bueno, ¿qué te dejó de balance en lo que fue aquel día 18 de diciembre, en donde tenían otras expectativas, algunos y otros que de repente, bueno, dicen están conformes con el resultado? ¿Cuál es tu caso en particular, licenciado? Bueno, yo estoy conforme con mi caso. En mi situación, es la primera vez que yo me candidato a un cargo electivo. Uh-huh. Bueno, tuve unos votos bastante interesantes. Yo agradezco a la ciudadanía, al departamento, por ese voto de confianza que obtuve esa fecha. Yo creo que podría haber sido más inclusive. Yo creo que la opción jugó a favor de varios candidatos, no solamente en diputación, senaduría también. Y bueno, podría aumentar un poquito más y otros a lo mejor un poquito menos, pero lo importante es tener este voto genuino. Yo creo que el 30 de abril vamos a tener los votos reales que nos corresponde a cada candidato. Entonces, lo importante es tener el respaldo y bueno, lo que busco siempre es tener la mayor cantidad de votos posible. Eso nos va a permitir siempre estar en una posición también importante en el sentido de ocupar muchas veces cargo en el sentido de estar en comisiones importantes dentro de la Cámara de Diputados. Yo siempre pienso, y qué importante es el tema del presupuesto. A la hora de encarar el tema de los presupuestos, por ejemplo, cuando uno es diputado. El tema de educación más, por ejemplo, licenciado, ¿verdad? Sí, el presupuesto es muy interesante y realmente preocupa que año tras año se viene recortando inclusive los presupuestos en todos los ministerios, en todos los entes del Estado y eso preocupa muchísimo. Y muchas veces también en la Cámara se incrementan los presupuestos y bueno, el Ejecutivo después tiene que verse en figurilla, ver de dónde quitar los recursos para hacer frente a esos compromisos, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser objetivo y hay que ser responsable en el momento de hacer esos incrementos, por algo ya el Ejecutivo está enviando el presupuesto y eso otra vez se está modificando o incrementando en la Cámara de Diputados y eso es algo por lo menos que yo manejo el presupuesto, en este caso un presupuesto de un ente que también no hay diferencia, el presupuesto todos son iguales. Ahora, los incrementos en distintos ministerios es por supuesto lo que hay que tener en cuenta, cuáles son los más sensibles. En este caso salud siempre es un ministerio muy sensible donde hay que dar respuesta y bueno, eso hay que cuidar mucho. Así mismo, veía nomás que el MET invierte $800 por alumno al año y necesita duplicar fondos, por ejemplo, ¿verdad? Piden más políticas públicas, y cuando digo políticas públicas me hace acordar al doctor Rogelio Benítez, ¿verdad? Sí. Que estuvo explicando un poco el contexto de lo que significa eso, porque es muy fácil decirlo, pero cómo se aplica eso también, ¿verdad? Para evitar la exclusión, por ejemplo, dentro de la educación. Sí, totalmente. En la educación nos falta muchísimo y la mayor inversión que tenemos que tener siempre es en la educación. Uh-huh. Pero lastimosamente muchas veces hay prioridades donde uno tiene que también dar respuesta, como digo, siempre la salud. Pero primero está la educación, después viene la salud y viene todo lo demás. Uh-huh. Pero, ¿qué hacemos cuando hay necesidades? Anteponemos lo urgente. Entonces,
Hay que tener en cuenta eso. Acá hay que trabajar fundamentalmente por el desarrollo de nuestro país. Nuestro país tiene que desarrollarse. Nosotros tenemos que pasar a la industrialización. Somos gran productor de materia prima. Y bueno, como lo ha hecho China, estuvo en la misma situación. Después empezó a desarrollarse y realmente dio un salto demasiado importante y hoy uno de los países de más potencia económica en el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer también desde el Congreso, porque Paraguay tiene su calificación y esa calificación depende de la seriedad que tiene un país, y esa seriedad, esa calificación la vamos a tener cuando tenemos un fiscal general del Estado que reúna las condiciones necesarias y bueno, sea imparcial, cuando tenemos jueces también que sean justos, y eso hay que confirmarle desde el Congreso o hacer un juicio político. Entonces, porque eso mira el inversionista no mira, o sea, es importante la energía eléctrica, es importante la mano de obra joven, todo lo que quiera, pero ¿qué es lo que mira? La seguridad que puedan tener ellos en el momento de invertir. Y a mí me preocupa, Sonia, me preocupa la juventud